El C++ soporta varios paradigmas de programación. Un paradigma de programación es un estilo de programación que utiliza una serie de mecanismos para entender y representar un problema y su solución. El primer grupo es de, de principios es la abstracción de datos. Las clases se utilizan para representar entidades coherentes que tienen invariantes claramente definidas y tienen responsabilidades claramente definidas también. Utiliza la encapsulación para separar la implementación de la interfaz y trabaja utilizando un contrato entre el usuario y el proveedor. El constructo class de C++ da soporte a la abstracción de datos. La programación orientada a objetos es un nivel más allá. Utiliza mecanismos de abstracción de datos como lo son encapsulación y además invariantes. Adicionalmente utiliza jerarquías de herencia y finalmente se basa en el polimorfismo y en el binding dinámico. Polimorfismo significa que un valor puede tener diferentes tipos, o un nombre puede tener diferentes tipos. Y el binding dinámico significa que tenemos en una jerarquía, tenemos potencialmente varios métodos con el mismo nombre, pero que son implementados diferentemente según la clase a la cual estén adheridos. Entonces, el binding dinámico es la selección del método apropiado en tiempo de ejecución. Por eso se llama dinámico. Si el binding se hiciera al momento de compilación, se llamaría binding estático. Luego tenemos la programación genérica, que se trata de parametrizar la parametrización de un tipo con otro, la generalización de algoritmos y estructuras de datos. No requiere que los tipos estén relacionados por herencia, por lo tanto es más flexible. El polimorfismo es estático y el binding también. Además, apoya el diseño basado en políticas. Y aquí vamos ahora a ver la programación orientada a objetos. La herencia de clases lo que nos ofrece es un mecanismo para clasificar. Este mecanismo de clasificación se basa en el concepto de is-A, o dicho de otra forma, es como decir una persona es un ser viviente. La jerarquía de clases va de general hacia específico. Eso nos permite modelar las entidades en el dominio del problema como clases en nuestro programa. También la herencia de clases nos permite eliminar redundancia que puede existir en subclases mediante el movimiento de funcionalidad o estado que sea común en esas subclases. En la ausencia del polimorfismo, como está
mostrado en este código, tenemos varias sorpresas. A nivel conceptual, podemos ver este diagrama a la derecha. A nivel conceptual, tenemos que un estudiante es un tipo de persona. Por lo tanto, podemos heredar la clase student de la clase person. Es muy importante notar que la herencia debe ser pública. Existen herencias privadas y protegidas, pero no vamos a hablar de eso ahora. Entonces aquí estamos definiendo la clase persona y aquí la clase estudiante. Hay algo en común que tienen, bueno, estas dos clases, y es esta función que se llama allInfo, que no retorna nada y que es una función constante. Entonces, en el caso de la persona, el allInfo lo que hace es emitir a la consola la siguiente hilera, utilizando el nombre de la persona. Mientras que en el caso del estudiante, el método allInfo va a decir que se trata de un estudiante, va a obtener el nombre y va a desplegar el nombre, y además va a mostrar en cuáles cursos pasó. Preguntémonos ahora, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cuáles métodos esperamos nosotros que sean invocados en cada punto de estos? Primero que nada, tenemos una persona llamada Mark, con el nombre de Mark Marson. Si ponemos mark.allinfo, estamos haciendo, como Mark es un objeto, no es una referencia, estamos haciendo un binding estático. Entonces, el allinfo que se va a invocar va a ser el de la clase person. Por otro lado, aquí construimos un estudiante, una instancia de la clase estudiante. Le pasamos el nombre. Este nombre es internamente luego pasado a la superclase person y le pasamos los dos cursos que pasó. El método allInfo que se invoca acá, nuevamente, como Tom se trata de un objeto y no de una referencia, esto es un enlace estático, un binding estático. Y aquí viene una serie de estatutos que no se comportan como uno pensaría que se van a comportar. Vamos a verlo en el compilador de C++. Vamos a echarlo a andar. Ok. Vemos aquí que lo que vamos es a verificar cuáles métodos se van a invocar. En el primer caso, ya habíamos dicho que la llamada es estáticamente enlazada. Entonces esto va a ir a person, allInfo. ¿Ok? Bien. Aquí creamos un estudiante y esto va a ir a allInfo de estudiante. ¿Ven? Y va a estar escribiendo acá, student, my name is Tom Thompson. Ahora, aquí vamos a crear una persona a partir de un estudiante.
o sea, un objeto persona a partir de un objeto estudiante. El estatuto se ejecuta haciendo uso de lo que se conoce como el constructor copia que hay en la clase person. El constructor copia es un constructor, puesto que se llama igual que la clase, que recibe una persona por referencia constante y asigna sus variables para que tengan valores correspondientes a las variables del otro objeto. En este caso, el nombre de esta nueva persona va a ser igual al nombre de la otra persona. Si nos vamos con F7 acá, ¿ves? Aquí nos estamos metiendo al constructor copia. ¿Ok? Aquí ahora vamos a hacer algo que es distinto y es, estamos declarando que PR es una referencia a persona y lo vamos a inicializar con Tom. O sea, PR es una referencia a Tom, pero Tom es un estudiante. Entonces, por referencia, uno esperaría que cualquier método que invoquemos, si tenemos binding dinámico y polimorfismo, se vaya a la implementación de la clase real del objeto. En el caso de la referencia PR, la clase real del objeto es la clase student. La clase estática del objeto es la clase person. ¿Ok? Parecido ocurre si sacamos la dirección del estudiante y se la asignamos a un puntero a persona. Y aquí tenemos que si invocamos el allinfo en el objeto person, ese objeto P, que en realidad representa a Tom, bueno, no representa, es una copia de Tom, va a irse al allinfo de la clase person. ¿Ok? Ahora, la llamada que es por referencia se debería de ir, uno pensaría, a la clase student, pero no, se va a la clase person. Y mediante puntero, igualmente uno asumiría que se va a ir a la clase student, pero se va a la clase person. Entonces, en este caso, no tenemos polimorfismo, no tenemos binding dinámico tampoco. Y eso lo podemos verificar al ver que las clases, clase person y la clase student, no declaran ningún método como virtual. ¿No ven? No hay ningún método virtual. Entonces las clases no tienen soporte al polimorfismo. Vamos a agregar polimorfismo a las dos clases que estábamos usando, persona y estudiante. Veamos a ver cómo va a quedar. En este caso, que es un ejemplo muy simple, basta con identificar cuáles son los métodos que queremos que se comporten en forma polimórfica, queriendo decir cuáles son los métodos que van a tener el mismo nombre en diferentes clases de la jerarquía, pero que queremos que el comportamiento de cada uno de esos métodos sea adecuado a la clase a la cual pertenece y por lo tanto tenga sentido invocarlo. En el caso de este ejemplo, tenemos
solamente una función, all-info, que deseamos que se comporte en forma polimórfica. Por lo tanto, esa es la única función que le hemos agregado el virtual. Lo vemos aquí, virtual y virtual aquí abajo. ¿Ok? Eso es suficiente para que esta función se comporte en forma polimórfica. Hay una cosa que estoy aquí dejando momentáneamente por fuera y es el destructor virtual. Resulta ser que toda clase que tenga por lo menos un método virtual debe tener también un destructor virtual público. En este momento no lo he agregado todavía, pero quiero que tengan eso muy en mente. Sin ese destructor virtual público no podemos eliminar, liberar objetos de subclases, accesándolos con punteros de tipo estático de una superclase. Luego veremos un ejemplo de eso. Ahora, antes de ver esto en ejecución, es importante que veamos el siguiente aspecto que fue arreglado en C++ 2011. El problema básico es así. Las dos funciones polimórficas, en este caso, veamos que están definidas en forma idéntica. Al menos lo que es el signature de las funciones es idéntica. Veamos que retornan void, o sea, no retornan nada. Veamos que no reciben parámetros. Y veamos que son funciones const. Si vemos esta signature aquí y vemos el signature aquí abajo, nos damos cuenta que son idénticas. ¿Ok? Pero a nivel del lenguaje, ¿qué nos evita? Por ejemplo, definir all-info sin el const. ¿O qué nos evita definir all-info con un parámetro? Además, el const ahí, pero con un parámetro, por ejemplo. Ya cualquiera de esos dos cambiecitos haría que esta función de aquí abajo en la clase student no sea una versión polimórfica de la función aquí arriba en la clase persona. Y esto es justamente el nacimiento de cualquier cantidad de pulgas que son muy, muy difíciles de discernir y de identificar. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿qué tan ligadas están estas dos funciones? En realidad, no están ligadas en absoluto. O sea, es responsabilidad del programador asegurarse de que las signatures de ambas sean idénticas. Y si no lo hacemos así, entonces no vamos a obtener un comportamiento polimórfico, lo cual es un dolor de cabeza. Vamos a ver esto en ejecución. Ok, aquí estamos. Vamos a echarlo a andar. Ok, igual que antes, vamos a crear una persona. Y cuando nos vamos al all-info, como antes, definitivamente, como se trata de un objeto y el tipo dinámico coincide con el tipo estático, o sea, ambos son person. Entonces, cuando hacemos el all-info, vemos que nos vamos al all-info de la clase person. ¿Ok? Ahora vamos a construir un estudiante y cuando llamamos all-info con el estudiante, obviamente nos vamos a ir directamente
al all-info del estudiante. Ven aquí, que ejecuta su contenido. Una curiosidad, aquí puse esto porque a menudo se da la necesidad de, de que un método polimórfico en una subclase invoque o quiere invocar en algún momento, en algún punto, el mismo método polimórfico, pero de la superclase. En este caso, pues la superclase es person. Entonces, para invocar ese método all-info de la clase person, lo hacemos de esta forma: person all-info. ¿Ok? Bien. Aquí ahora va a pasar lo mismo que antes, que vamos a crear una persona a partir de un estudiante. ¿Ok? Eso nos va a llevar al constructor copia, ¿ven? Donde estamos recibiendo a otra persona, que bueno, que dicho sea de paso, es un estudiante, pero un estudiante es un tipo de persona, ¿ya? Entonces, por el concepto de ISA, perfectamente es legítimo que se ejecute este constructor. Bien, ahora sí viene algo más interesante. Aquí no se trata de hacer una copia del estudiante hacia una persona, no. Aquí lo que se trata es de definir una referencia al estudiante, pero declarar la referencia como tipo persona. Eso es posible porque gracias a un enunciado de sustentabilidad, eh, en todo lugar donde podemos poner un objeto de una clase, podemos también poner cualquier objeto de una clase derivada de la clase principal o de la clase estática, digamos. ¿Ok? Entonces, en este caso, a pesar de que Tom es un estudiante, le vamos a hacer referencia a Tom mediante una referencia a persona. ¿Ok? Y luego vamos a obtener la dirección del estudiante, Tom, y lo vamos a almacenar en un puntero a persona. Ok. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, P, ¿qué contiene P? Bueno, P es una copia del estudiante, pero solamente la parte de persona del estudiante. O sea, que si nos vamos a ver, digamos, las variables que existen en las clases persona y la clase estudiante, vemos que en la clase persona solamente tenemos un string que es el nombre, y en la clase estudiante, además de heredar el string llamado name, estamos también agregando otro string con los cursos que este estudiante logró pasar. ¿Ok? Entonces, no nos va a sorprender en lo más mínimo, y es correcto, que cuando nos vamos a ejecutar all info basándonos en P, ¿ok? Nos vamos directamente al all info de la clase persona. Eso es perfectamente esperable y no hay ningún error ahí. Ahora, ¿qué sucede cuando hacemos el llamado a all info, pero lo hacemos mediante una referencia a persona en vez de un objeto persona? Entonces, como decíamos, la referencia PR en realidad se refiere a un estudiante. Entonces, all info debería de irse al all info de student. Y como estamos viéndolo acá, en efecto eso es lo que sucede. Nos vamos al all info de la clase student. ¿Ok? Igualmente con el puntero pp, que es un puntero a un estudiante, el all info se va a ir ¿a dónde? Al
Olinfo de estudiante. Nuevamente, ahí lo podemos ver. ¿Ok? Por lo tanto, ahora sí tenemos polimorfismo y el comportamiento de esta jerarquía está garantizado. Un repaso a lo que es el binding estático versus el binding dinámico. Binding también se puede decir enlace. En este caso tenemos dos objetos, uno una persona y otro un estudiante. En ambos casos, la variable mark está estáticamente enlazada con el tipo persona, mientras que la variable Tom está estáticamente enlazada con el tipo estudiante. Entonces, como vimos antes, cuando se invoca Olinfo, se va a la clase correspondiente como debe de ser, siguiendo reglas de polimorfismo. Acá, sin embargo, invocamos un método SpyOn donde le pasamos el estudiante y se recibe como una referencia a persona. Una referencia que, por dicho sea de paso, es una referencia a una persona constante, o sea que en ese método o en esta función no podemos modificar, no podemos invocar nada que modifique a la persona que recibimos por referencia. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede cuando sobre P se invoca el Olinfo? Bueno, aquí, debido a que P es una referencia a persona, y como referencia a persona podría ser referirse a una persona o podría referirse a cualquier subclase del tipo persona, ¿verdad? En este caso, resulta ser un estudiante. Entonces, la invocación de Olinfo sobre la referencia P se dice que está dinámicamente enlazada, o sea que eso se decide en tiempo de ejecución cuál Olinfo se va a invocar, dependiendo de qué objeto se pasó en la invocación de SpyOn. Para que quede absolutamente claro, lo vamos a ver en ejecución en el compilador. Entonces vamos a crear la persona, vamos a invocar Olinfo, nos vamos a person Olinfo, vamos a crear el estudiante, nos vamos a ir a Olinfo de estudiante, bien, y ahora vamos a pasar al estudiante a la función SpyOn, ¿okay? Que lo recibe como una referencia persona. Sin embargo, como el verdadero tipo, el tipo dinámico de P, es un estudiante y no una persona, entonces se va a invocar Olinfo. Olinfo de estudiante. ¿Lo ven? Eso es. La orientación a objetos está directamente relacionada con el polimorfismo, con las interfaces y con la herencia. En particular, las interfaces suelen ser el centro de la orientación a objetos. Las interfaces son las que definen la semántica, el significado de una clase como entidad, sus métodos definen cuáles son las responsabilidades que esta clase tiene que promete cumplir, ¿verdad? Sin decir exactamente cómo las va a cumplir. Eso es
ya sería, digamos, cada subclase concreta estaría especificando el comportamiento apropiado a dicha subclase. La superclase, cuando queremos enfatizar que se trata de una interfaz y se trata de una clase que no deseamos instanciar, o sea, no deseamos crear objetos a partir de ella, entonces lo que hacemos es que definimos una o más de sus funciones como virtuales puras. Una función virtual pura es una función virtual, pero que está definida, en lugar de tener cuerpo, tiene una igual cero, tiene el igual cero, como podemos ver aquí. ¿Ves? Aquí tenemos virtual, tenemos la definición de la clase, de la función, que es no retorna nada, es constante, no modifica el objeto y no tira excepciones. Igual cero, entonces la marca como una función virtual pura, y por lo tanto la clase criatura en este caso es una clase abstracta. No podemos crear objetos directamente de esta clase. En otros lenguajes, sobre todo más modernos, que se llaman más, se utiliza la diferenciación entre clase e interfaz, se hace a nivel de palabra clave, o sea que la interfaz, en lugar de utilizar cosas como funciones virtuales puras, la interfaz se escribe interface creature en lugar de class creature, ¿verdad? Pero el C++ tiene una razón, dos razones, de hecho, para preferir esto. Una es no agregar palabras reservadas innecesariamente, y segundo, permitir mayor flexibilidad. En lenguajes posteriores a C++, cuando estamos declarando una interfase, no nos es posible definirle miembros de datos a esa clase. Mientras que en C++, si nosotros quisiéramos, si tuviéramos una verdadera razón, se podría, en teoría, definir un data member, un miembro de datos en la clase abstracta. En resumen, de las clases abstractas, la podemos ver aquí abajo, donde si tratáramos de crear una instancia de la clase creature, esto nos va a dar un error. Nos va a dar un error porque simplemente la clase es abstracta. Y es abstracta, como decíamos antes, porque tiene virtuales puras. Ahora, veamos el caso de una subclase que implementa la interfaz de creature. En este caso, la interfaz de creature es únicamente una función, una sola función virtual. Entonces, para poder implementarla, esa interfaz, lo que tenemos que hacer es definir la función acá en forma idéntica a como está definida aquí arriba, con excepción de la palabra override, ¿verdad? La palabra override me indica el compilador que por favor verifique que en efecto esta función está redefiniendo una función virtual en algún ancestro de esta clase.
Si nosotros no colocamos la palabra override, entonces puede ser que cometamos un error en el sentido de que la firma de la función no sea idéntica a la del papá o del ancestro, y por lo tanto no es una verdadera redefinición. Ahora después vamos a ver un ejemplito que ilustra eso, como ilustra únicamente eso. Bien, un par de cositas auxiliares aquí con relación a la clase person. Una es que el constructor default de la clase person lo estamos definiendo así: person igual default. Esto lo que le indica al compilador es: compilador, usted tiene suficiente información para crear el constructor default de esta clase. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque si vemos los miembros de datos que componen esta clase, vemos que solo tiene uno y que es una hilera, ¿verdad? Y que esa hilera, en el caso de que no le pasamos el nombre de la persona, entonces esta hilera va a quedar vacía. Entonces perfectamente eso es algo que el compilador puede generar y no necesitamos poner, qué sé yo, la definición ahí como corchetes, o sea, no hace falta. Por otro lado, tenemos otro constructor que recibe una hilera por referencia constante, que también garantizamos que no lanza excepciones, y que decimos que el constructor es explícito, queriendo decir que para construir una persona a partir de una hilera tenemos que utilizar la palabra person. No se puede hacer en forma implícita. Esto sería muy peligroso si no le pusiéramos el explícito, porque entonces cualquier hilera se podría convertir en una persona en algún contexto donde el compilador espera una persona. Y si nosotros le pasamos una hilera y está esperando una persona, el compilador podría construir un objeto temporal persona con ese nombre y pasar ese objeto. Entonces, como nosotros no deseamos ese tipo de conversión, porque en realidad no tiene sentido pensar en una conversión de una hilera a una persona. Eso no tiene sentido, ¿no? Ese tipo de conversiones no tiene sentido. Si queremos crear una persona a partir de una hilera, tenemos que poner la palabra person. Después, estos dos funcioncitas acá son simplemente los accessors para acceder. Digamos, el get name es para obtener el nombre, ¿verdad? Vean que los accessors se definen como constantes porque no están supuestos a modificar la variable. Y el setter, el set name, entonces no se define como constante, pero sí se le pasa la hilera como una referencia a una hilera constante. Y aquí se coloca el nombre igual a n. Lo último que quiero decir sobre la clase persona es que esto de aquí, name, corchete name, pareciera como un error, o alguien podría decir, bueno, pero ¿eso qué significa realmente? El compilador lo va a entender bien, porque este name es mientras que este otro es este otro, el parámetro. Entonces, vas a ver sin ambigüedad. En la respuesta es sí, vas a ver sin ambigüedad. Ahora, ¿es esto buen estilo? No, en realidad no es buen estilo. Es mejor estilo, en lugar de usar el nombre, o sea, el nombre como una variable llamada name, es mejor estilo utilizar
un prefijo antes de name, por ejemplo, puede ser m_name, m de member. Esa es una de las formas, hay muchas otras. Finalmente, cuando ya queremos crear una persona, entonces le damos nombre al objeto, le pasamos la hilera, que es el nombre de la persona, y cuando hacemos con el objeto all info, se va a ir aquí. ¿Okay? Eso es. La fortaleza de override es que mantiene una conexión entre la función en el ancestro y la función en el derivado. ¿Okay? O sea que están ahora ligadas estas dos. Esto no era posible antes, sin la palabra introducida en C++11, conocida como override. Además de la palabra override, también tenemos una nueva palabra que es final. Vamos a ver en este caso, vamos a enfocarnos un poquito en cómo se deben y cómo no se deben utilizar, y qué es lo que nos permiten hacer y qué es lo que no nos permiten hacer. Aquí he definido una superclase struct B. Acordémonos que las structs por default son públicas, todos los miembros, entonces todos estos son públicos. Hemos definido dos virtuales y una tercera que no es virtual. Luego definimos una subclase de 1 y hacemos un override, una redefinición de la primera, de f1 int. Después tratamos de hacer un override de f2 int, parámetro int, pero eso no calza con la que está aquí arriba, entonces esto da un error. Luego tratamos de hacer un override de la f3, pero la f3 no está marcada como virtual en el ancestro, entonces no se puede redefinir. Y finalmente definimos una función f4 y también la colocamos como override, y esto no se puede hacer porque en ningún ancestro está definido una f4, ni siquiera está definido como no virtual y menos como virtual. Entonces todo esto que está aquí entre estos if-def, toda esta parte no compila, da errores. Esto es la garantía que nos da el override. Ahora, a este otro nivel, ahora derivando otra del TV, podríamos hacerlo de esta forma: f1 in const override final. Entonces aquí lo que estamos haciendo dos cosas en realidad. Uno es redefiniendo f1 int, que está definido en el ancestro, pero diciendo que hasta aquí llegaron las redefiniciones, no podemos poner más. Esta es la última. No podemos volver a redefinir esto en las subclases de D2. O sea que si aquí tenemos una subclase que se llama D3, entonces no nos va a permitir ninguna de estas dos. f1 int const override no nos va a permitir, tampoco nos va a permitir f1 int const, por la misma razón. ¿Por qué override acá y no override? Uno diría, bueno, sí está tratando de hacer un override, mientras que está tratando de comenzar, como quien dice, otra cadena de funciones. Pero es que esto no es así como funciona. Resulta ser que para compatibilidad con el pasado, con versiones anteriores a C++11,
donde no existía la palabra override, entonces una redefinición de una función virtual ni siquiera había que ponerle virtual, con solo que tuviera la misma firma que la función heredada, ya se podía hacer una redefinición. Entonces por eso es que estas dos, que parecen diferentes, en realidad no lo son. En la que usamos override, esta es la forma preferida que se debe utilizar hoy día con el C++ de 11 y posterior. Digamos que quisiéramos modelar, siguiendo el significado de la herencia como el concepto de Issei, que quisiéramos modelar tres diferentes tipos de personas. Uno, un estudiante, otro, un matemático, y otro, un estudiante que al mismo tiempo es matemático. Esto se puede hacer mediante la herencia múltiple. Introduzco ahora la herencia múltiple, más bien hablo ahora de la herencia múltiple, a sabiendas de que esta no es la mejor forma de lidiar con problemas como a qué se dedica una persona. Este no es el mejor modelo. La herencia múltiple no se hizo para esto. Entonces, aún así quiero verlo porque hay usos de la herencia múltiple, usos avanzados de la herencia múltiple que justifican y que hacen que el C++ sea diferente de todos los lenguajes orientados a objetos, porque usualmente la enorme mayoría utilizan únicamente herencia simple. El hecho de que el C++ soporte herencia múltiple se ha descubierto que permite hacer diseños sumamente sofisticados. Pero definitivamente este que vemos enfrente no es uno de ellos. En dos palabras, repito, este no es una buena demostración del uso de la herencia múltiple. Vamos a ver por qué. Bien, podemos comenzar a darnos cuenta de que tenemos un muy probable choque aquí. Tenemos que, vía al estudiante, tenemos un método que se llama allinfo, y vía el matemático también tenemos otro método que se llama allinfo, y son idénticos. Las firmas son idénticas. Entonces, cuando hacemos la derivada, que sería matemático estudiante, y no definimos el allinfo, entonces heredamos dos versiones de allinfo. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar esa ambigüedad? Resulta que tenemos que recurrir a esta sintaxis. Aquí que creamos un matemático estudiante, si queremos invocar el allinfo de la parte estudiante de Bob, entonces tenemos que hacerlo de esta forma. Si queremos invocar el allinfo de la parte matemática de Bob, tenemos que hacerlo de esta forma. Si ahora definimos una superclase persona que va a guardar acá el nombre de la persona, y derivamos estudiante como un tipo de persona y matemático como otro tipo de persona, ¿okay?
hacemos una redefinición de all info para estudiante y hacemos una redefinición de all info para matemático, ¿okay? Con el override. Y luego hacemos una herencia múltiple de matemático estudiante, heredando estudiante y heredando de matemático. Y hacemos una nueva redefinición de all info. La implementación de all info va a invocar el all info de las superclases, como vemos aquí. Si nosotros queremos utilizar la herencia múltiple en este caso, podemos crear un objeto Bob que recibe estas tres hileras. Si vemos aquí las tres hileras, y estas hileras son pasadas a las superclases estudiante y matemático, y ellas a su vez lo pasarán a persona. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener dos personas, ¿okay? O sea que aquí, si derivamos dos veces de personas, vamos a tener redundancia, porque el nombre va a estar almacenado dos veces. Vamos a tener, esto va a ser muy error prone, o sea, vamos a poder tener quizá dos nombres distintos en el nombre de la persona. Y cuando queremos saber el nombre de la persona, va a haber una ambigüedad. O sea, cuando queremos ver person 4.10 en Math Student, el compilador no va a poder decir cuál de los dos es. Aquí nace un aspecto que se conoce como herencia virtual. Lo que consiste es en dejar la superclase como está, pero las subclases, estudiante y matemático, se derivan en forma virtual. Entonces, aquí tenemos la herencia virtual de estudiante, aquí tenemos la herencia virtual de matemático, y aquí tenemos la herencia múltiple que hereda de estudiante matemático. Esta no tiene un conflicto porque no hay dos personas, hay solo una. Y si hacemos un examen del objeto, o sea, aquí lo que vamos a hacer es examinar la posición de los diferentes subobjetos del objeto de tipo Math Student. Vemos que, bueno, aquí en BP tenemos la dirección de Bob. Entonces la dirección de Math Student va a ser BP, es esto de aquí arriba. La del matemático, vamos a hacer un cast de BP hacia matemático y nos va a dar esto otro, y así sucesivamente para acceder a las diferentes a las diferentes partes de este objeto con herencia múltiple. Pero lo curioso aquí va a ser que si vemos la persona vía matemático, está ubicado en la dirección 4FFCF8, y la persona vía estudiante está ubicado en la misma dirección.
Entonces hay una sola instancia de la persona. Esto se puede ver de esta forma. Este es el objeto entero del matemático estudiante. Tenemos la persona una vez nada más, y luego el estudiante tiene un puntero a esa persona y el matemático tiene un puntero a esa misma persona. De esta forma esto es lo que logramos con la herencia virtual múltiple. Sin embargo, como decía, no es la mejor forma de programar, utilizar la herencia múltiple. La herencia múltiple tiene aplicaciones que son avanzadas y son fantásticas, son verdaderamente impresionantes lo que se puede lograr, pero no es para ser usadas como lo acabamos de ver. El ejemplo, como lo acabamos de ver, es útil porque nos permite ver los diferentes subobjetos que forman parte del objeto de herencia múltiple, pero no es una manera adecuada de programar. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica aquí? La mejor práctica es que utilicemos composición de objetos en lugar de herencia múltiple. Usando herencia múltiple, uno podría entrarle a un problema de hacer ventanas con menús y con bordes, cosas, etc., mediante este tipo de acciones. Crear una clase window con dos subclases, una que tiene un window con un borde, un window con un menú, y digamos, si necesitamos hacer una ventana que despliegue un reloj, entonces si el reloj va a ocupar que tenga borde y también que tenga un menú, entonces este reloj tendría que heredar de ambas superclases, ¿verdad? Aquí igualmente, para que no hubieran dos objetos window, habría que hacer herencia virtual en estos dos segmentos. Como vemos, esto no se escala bien, esto no escala bien, ¿verdad? Y comienza a haber una multiplicación de tipos exagerada y no nos lleva a una solución de buena calidad, ¿okay? Entonces, más bien, veamos cómo podría ser otra forma utilizando la composición. O sea, veamos que siempre es orientado a objetos, pero en lugar de basarse en herencia y sobre todo en herencia múltiple, de forma gratuita como acá, ¿verdad? Que nos va a traer un montón de problemas. Vamos a hacerlo utilizando la composición. ¿Okay? Por ejemplo, esta filmina la obtuve de un curso escrito por el creador de C++, Jarn Strastrup. Todas las que tienen este icono acá son hechas por Strastrup, y yo simplemente la estoy aquí usando. Si vemos este modelo de despliegue, aquí, primero que nada, en lugar de ser algo muy estático, muy estructuralmente metida la estructura en las clases, con este enfoque
más bien tenemos la interacción. Primero que nada, tenemos varios objetos y los ponemos a trabajar en conjunto mediante varios métodos que se invocan. Por ejemplo, tenemos algo como se llamaría el display engine, o sea, lo que tiene que se encarga de hacer el despliegue el aspecto gráfico del programa, del GUI. Este display engine en algún momento le mandaría un mensaje draw a la clase window, y la clase window o la window en particular, el objeto como tal, no la clase sino el objeto, vería cuáles formas o cuadrados o polígonos o triángulos o lo que sea están adjuntados, o sea, cuáles tenemos que esta ventana mediante la llamada a la función attach se puede construir a partir de estos otros objetos, y podemos poner tantos como queramos unos encima de otro. En fin, no tenemos límite, no es como la, entre comillas, solución que vimos en herencia múltiple, donde de todo está puesto como en cemento en la estructura de las clases. No es eso sirve cuando estamos lidiando con políticas, digamos, diseño basado en políticas, y entonces para escoger y hacer que el sistema de tipos de C++ nos ayude a que el diseño sea coherente con lo que queremos que haga. Entonces sí, es una excelente idea usar herencia, y usualmente en esos contextos se utiliza la herencia múltiple, ¿verdad? Eso es algo que estaríamos viendo en el curso de diseño moderno de C++. A este nivel no podemos entrar a ver eso, pero entonces podemos ver que aquí en un enfoque puramente orientado a objetos, vemos que es mejor esta solución a la solución anterior. ¿Okay? La programación de esta ventana, ¿verdad?, podría ser tan sencillo como esto que está aquí. Vean qué cosa más fácil realmente. En la función main usamos el namespace, donde está nuestra interfaz a lo que es toda la biblioteca de gráficos, y vamos declarando en la ventana, le decimos a dónde queremos colocarla, le decimos con este punto, le decimos qué tamaño va a tener y qué título va a tener. Luego, por otro lado, creamos una forma, un polígono en este caso, ¿verdad? Y a este polígono le vamos agregando puntos, ¿verdad? Entonces, al agregar estos puntos, son 3 puntos, entonces el polígono sabemos que va a ser un triángulo. Luego le ponemos color rojo al polígono, luego ya tenemos el objeto listo, entonces le hacemos un attach, o sea, la ventana.attach, y se le pasa el polígono, ¿verdad? Y luego viene ventana.waitForButton, o sea, ahí es simplemente que en lugar de terminar ya la ejecución del programa, porque no enseñaría nada, más bien aquí lo que vamos a hacer es, ok, ya
Pasemos el control al sistema de gráficos. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? Se va a ver algo así. Se va a ver ese triángulo, ¿verdad? Y probablemente al presionar este botón va a terminar la aplicación. La herencia trae consigo la probabilidad de que las clases, diferentes clases en la jerarquía de herencia tengan diferente tamaño. Por ejemplo, si tuviéramos estas dos clases conectadas por herencia pública y la superclase shape tiene un entero que mide su distancia de una cierta posición, mientras que la clase circle hereda de shape y agrega un, un valor de tipo color, donde el tipo color está definido acá, en esta enumeración. Nótese que esto es una enumeración en un class, no es la enumeración vieja de C++, sino que es la moderna. El C++ sigue soportando la anterior, dicho sea de paso, pero ahora ofrece una enumeración más poderosa. ¿Okay? Entonces, podemos ver que en efecto objetos de la clase shape van a tener diferente tamaño que objetos de la clase circle, ¿cierto? También podemos ver que a la hora de copiar, digamos, a la hora de copiar un shape a partir de otro shape, digamos, si lo vemos aquí en circle a partir de otro circle, primero que nada, esto llama al constructor copia de el padre, o sea, de shape, y luego setea la variable que es propia de la clase circle, ¿verdad? Aquí con este estatuto. Igualmente, cuando tenemos la asignación, o sea, una instancia que ya existe, le queremos asignar otro círculo, entonces se hace por dos partes. Primero, se invoca el operador asignación de la superclase, que se hace mediante esta conversión acá, y luego se setea las variables propias de la clase, de la subclase. Ahora, es importante saber que, perdón, una cosa. Notemos que la clase shape define un destructor virtual y como no tiene nada en particular especial que hacer, entonces dejamos que el compilador lo genere. Ese está el igual default. Entonces, a nosotros, ¿por qué queremos definir un destructor virtual? Bueno, sencillamente porque si en algún momento vamos a tener un puntero a shape y ese puntero a shape, gracias a la definición de lo que es la herencia, puede contener shape o cualquier clase derivada directa o indirectamente de shape. Entonces, si a través de ese puntero hacemos un delete de ese puntero, si nosotros no tenemos declarado el destructor de esta superclase como virtual, entonces se va a invocar únicamente el destructor de la superclase y no el destructor de la verdadera clase o tipo dinámico que contiene a quien apunta ese puntero. Entonces, es sumamente importante cuando estamos haciendo una jerarquía de clases que se va a utilizar en forma polimórfica, definir
los métodos, los destructores en forma virtual. Aquí vemos cómo tenemos el destructor de shape virtual y tenemos el destructor de circle virtual también. Bien, como hemos estado hablando de tamaños de objetos y todo eso, es importante tener por lo menos una noción de cómo se arman los objetos, cómo existen los objetos en la memoria del computador. Es importante saber esto. Entonces, aquí tenemos un diagrama de la clase Shape con su miembro de datos, distance, ¿verdad? Y aquí tenemos un diagrama de la clase Circle con sus dos miembros de datos, distance por un lado y color por otro. ¿Ok? Ahora, lo que uno no esperaría es ¿qué es este V-pointer aquí y aquí? ¿Qué son? ¿De qué se trata? ¿Por qué están ahí? Hay dos cosas que no esperamos. No esperamos eso y tampoco esperamos que el tamaño de Shape sea 16. Tampoco esperamos que el tamaño de Circle sea 24. Esto no es de inmediato aparente. Ok, entonces vamos a analizar uno por uno de esas dos preguntas que surgen. En primer lugar, ¿qué es V-pointer? ¿Verdad? ¿Y por qué ocupa 8 bytes? Bueno, V-pointer es un puntero a la tabla de funciones virtuales que se asocia a la clase Shape. Igualmente, V-pointer de Circle apunta a la tabla de funciones virtuales de la clase Circle. O sea que, por el mero hecho de haber definido uno o más métodos virtuales en la superclase, ya eso implica que cada objeto va a tener un overhead de, en este caso, en esta plataforma, en este compilador, de 8 bytes. ¿Ok? Y ok, y vamos a pasar un momentito hacia adelante para poder ver esto de las tablas virtuales. Básicamente, si cogemos nada más, para examinar nada más la parte de los punteros a las tablas, vemos que, digamos, la tabla virtual de la clase Shape tiene solo la entrada porque hasta ahora solo le hemos definido un método virtual. Pero si tuviera 5 métodos virtuales, aquí habrían 5 punteros, cada uno apuntando a donde se encuentra el código de esa función. Igualmente Circle, ven, también apunta a una tabla virtual. Igualmente, en este caso solamente tiene una entrada. Cada una de estas entradas apunta, digamos, en el caso de Circle, apunta a la función, al destructor de Circle. En el caso de Shape, apunta al destructor de Shape. ¿Okay? Esta es la forma como en tiempo de ejecución, cuando uno hace un delete a través de un puntero, entonces ese delete se va a ir, o sea, se va a ir a buscar la entrada y ahí va a haber un puntero que le va a indicar a dónde está el código que tiene que ejecutar. ¿Ok? Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con lo que se llama el Pragma Pack. O sea, cómo está configurado el compilador para definir cómo va a empacar los diferentes elementos de una estructura o una clase, pues, lo mismo, ¿verdad? Si, por ejemplo, si el Pragma Pack fuera 1, entonces
eh, todos los elementos de la estructura de la clase estarían uno después del otro, ¿ok? Pero si el pragma pack es mayor que uno, en este caso, el pragma pack por defecto en Visual Studio 2015 eh, es, es 8. Entonces eso quiere decir que cada vez que tenemos eh, una instancia de algo, el, las partes internas van a tener que terminar en direcciones que son múltiplos de 8. Entonces aquí, por ejemplo, shape, tenemos el v-pointer tiene 8 bytes porque eso es lo que tiene, ahí no hay nada. Pero la distancia es un entero, y un entero en este compilador y en esta plataforma tiene 4 bytes. Entonces, el objeto no puede terminar ahí, porque tendría 12 bytes de tamaño, ¿ok? Y 12 bytes no es un múltiplo de 8. Entonces tiene que llegar hasta 16. Entonces, lo que hace el compilador es agregar un miembro de datos de 4 bytes más para que los objetos de shape sean de un tamaño que sea múltiplo de 8. Por eso es que sizeof de shape da 16. Mientras tanto, por el lado de circle, después del v-pointer de 8, pasa igual, tenemos la distancia, ¿ok? Luego viene el padding de la distancia para colocar el color que sea en una posición que sea múltiplo de 8. Ven, aquí este color no podría ir aquí en la posición de padding, porque estaría entonces ocupando la posición número 12, y eso no es válido. No es válido cuando tenemos pragma pack 8. Finalmente, el color, el tamaño del color es de 4 bytes, y por lo tanto va a también requerir que la clase círculo tenga un padding, o sea, un miembro de datos adicional para que el tamaño del círculo sea un múltiplo de 8, en este caso que sea 24. ¿Ok? Entonces, ya viendo el asunto de los tamaños, podemos pasar a lo que es a algo que es importantísimo tener en mente y tener claro, y es que cuando nosotros pasamos un objeto por valor, entonces se invoca el constructor copia, ¿ok? ¿Y cuál constructor copia se invoca? Bueno, depende de el parámetro de la función a la cual estamos llamando. En este caso, por ejemplo, printSize recibe a una figura, un shape, por valor. Entonces, cuando nosotros invocamos printSize y le pasamos un círculo, en realidad lo que se invoca es el constructor copia de shape. ¿Ok? O sea, se invoca de que shape, const shape, ¿verdad? Entonces, únicamente se copia la parte de shape, y el resto, la parte de circle, es totalmente ignorada. ¿Ok? Entonces, eso lo que quiere decir es que todos los print sizes que hacemos aquí, aunque le estamos pasando aquí un círculo y aquí le estamos pasando el primer elemento de un vector de shapes, igual, todos van a imprimir el tamaño es 16. Igual, si lo hacemos por puntero, igualmente va a ser 16. ¿Ok? Bien. Esto lo podemos confirmar o lo podemos ver con más detalle en el compilador. Bien, vamos, antes de pasar ahí,
Bueno, voy a pasar y ahora voy a volver acá. Un momentito. Ok. Aquí vamos a darle. Ok. Entonces, aquí vamos a crear un círculo, ¿verdad? Ven que el círculo invoca shape, inicializa distance y luego aquí se inicializa el color, ¿ok? Y ya está hecho, creado el círculo. Aquí creamos a D. Aquí pasamos el círculo a la función print size. Veamos cuál es el constructor copia que se va a llamar. Se llama ¿ven? El de shape, ¿ok? Y se imprime el tamaño en hexadecimal, dicho sea de paso, ¿ok? Igualmente acá, ¿cuál va a ser el que se invoca? Se va a invocar el constructor copia, ¿ok? Igual, y aquí igual, constructor copia. Y todos estos están imprimiendo que el tamaño es 10 en hexadecimal, o sea, 16 en decimal. Y es interesante también ver cuáles son los tamaños del entero, de los enteros en esta plataforma y compilador. Eso nos dice que es 4. Vemos también cuál es el tamaño de los punteros en esta plataforma y averiguamos que es 8. Y finalmente vemos cuál es el puntero en esta plataforma, cuál es la alineación de punteros. También podríamos haber puesto ahí alineación de la clase Circle o de la clase Shape. En todo caso, eso nos va a dar 8. ¿Por qué? Porque el pragma pack está en 8. ¿Ok? Bien. Hay que tener claro que la herencia se basa en las clases y que las clases se basan en los tipos de datos abstractos. La esencia de los tipos de datos abstractos es que poseen pre- y postcondiciones e invariantes de clase. Estas son condiciones para cada método que deben de cumplirse. Y igualmente, los invariantes de clase son condiciones que pueden ser rotas durante la ejecución de un método, pero no al momento en que el método termina. O sea, el objeto debe pasar de un estado válido, cumpliendo con las invariantes, hacia otro estado válido que también cumple con las invariantes. Por ejemplo, algo tan sencillo como una función que calcula el área de un rectángulo. Le pasamos el ancho y la altura. ¿Cuáles son las precondiciones? Bueno, obviamente necesitamos que el ancho y la altura sean positivos. Aquí creo que la pregunta inmediata es, si esperamos que sean positivos, ¿por qué están declarados como enteros en vez de estar declarados como unsigned? Puesto que si los declaráramos como unsigned, no habría forma de que se recibiera un número negativo. Si bien eso es cierto, eso solo es la mitad de la historia. El problema que tenemos es que aunque se definiera los parámetros como unsigned, alguien podría llamar a la función pasándole un número negativo y este número negativo sería convertido al tipo unsigned, de acuerdo con las reglas aquellas de
de las promociones entre tipos. Entonces no ganamos nada poniendo como unsigned. Más bien lo que logramos es oscurecer el problema, ¿verdad? Y las postcondiciones que tenemos aquí es igualmente que sea que el valor de retorno, el área, sea positivo y de que no haya habido un overflow. O sea, si nosotros le pasamos dos números que multiplicados exceden el valor máximo de un entero, entonces el asunto va a dar vueltas, va a dar vuelta y nos va a retornar otro entero, pero este entero va a tener un overflow, ¿verdad? Entonces no va a ser correcta la respuesta. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros a la función área le pasáramos el máximo valor entero que cabe en un entero y como el ancho y la altura que sea 2? Pues dos veces el máximo es obviamente un overflow. Entonces, aquí las precondiciones se cumplen, pero las postcondiciones no se cumplen. ¿Ok? Ahora, para quien escribe la función, hay varias alternativas. Podría ser que uno se asegure de que cada entrada tenga un valor válido. O sea, que no hayan precondiciones del todo. Ok, esto en algunos casos puede ser, en otros no. O sea, depende de la situación. Puede haber una función que sea lo que se le pase, no hay violación de contrato. Otro sería asumir que las precondiciones se sostienen. O sea, vamos a decirle al usuario de nuestro software de que él tiene que tener el cuidado de ver cuáles son las precondiciones que están documentadas para cada función y que él las va a honrar. Otra opción sería, dentro de la función, verificar las precondiciones y disparar una excepción si hay error. Otro sería chequear las precondiciones y terminar el programa si estas no se cumplen. Esta es un poco severa, ¿verdad? Y obviamente solo tendría sentido si nuestro programa no se puede recuperar de la precondición fallida. En todos estos casos, si las postcondiciones fallan, quiere decir que hubo alguna precondición que no fue verificada o que hubo un error de programación.